Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Me alegra. Uy, con mucho frío, pero bendecida esa, aleluya, gloria a Dios. Esa iglesia de Chipre bendecida y estos jóvenes que son el futuro de este país. Bueno, muchachos, me alegra mucho que estén bien y pues a nosotros pues como equipo nos alegra mucho tenerlos. Que haya estado en ustedes ese sentir de estar en este lugar. Están en el mejor lugar que podían estar. Y bueno, muchachos, yo creo que el Señor pues con todos nosotros trabaja de una u otra forma. Y yo he tenido, digamos, algunas pruebas, hay una palabra específicamente que se me va en este momento. Sí, algunas pruebas. ¿Quién de pronto de aquí no ha pasado por pruebas? Puede levantar su mano. ¿Quién no? ¿Quién no ha pasado por ninguna prueba en su vida? Nadie, ¿cierto? Todos hemos pasado por pruebas. Todos hemos tenido nuestros percances, nuestros problemas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esas pruebas? Esas pruebas comúnmente suceden es por nuestros pensamientos. O sucede porque en nuestros pensamientos, en nuestra mente, se alojan pensamientos que nos impulsan o nos llevan a ese tipo de batallas, ¿sí? Entonces, yo pues he venido preparando un poquito este mensaje y yo quiero hablarles un poco acerca de pensamientos que nos hacen prisioneros, ¿sí? Pensamientos que nos hacen prisioneros. Entonces, bueno, para hablar un poco de eso, pues vamos entonces a ver cuál es el significado de pensamiento. Vayamos a la raíz. Pensar. ¿Qué es pensar? ¿Algún voluntario que me diga rápidamente qué cree que es pensar o qué opina? Todos pensamos, ¿cierto? ¿Qué piensan que es pensar? ¿Alguien de pronto rápidamente? Bueno, es meditar en algo, ¿cierto? De pronto meditar alguna cosa. Sí, ¿es cierto? ¿Alguien más? ¿Tiene de pronto alguna definición diferente? Traer a memoria eventos, cosas, muy bien. Esas dos definiciones son muy buenas y están muy cercanas a la realidad. Según la RAE, la Real Academia Española, pues yo tomé tres definiciones, que de hecho las dos de las que me hablaron están muy relacionadas. Y la primera, quiero que le prestemos mucha atención a estas tres. La primera dice, pensar es formar o combinar ideas o juicios en la mente. En la mente, ¿sí? La otra es examinar mentalmente algo con atención para formar un juicio. Examinar algo mentalmente. Y la otra es traer o recordar, bueno, recordar o traer a la mente algo o a alguien. ¿Sí? Si nos damos cuenta en esas tres definiciones, hay una relación muy fuerte, y es que todas hablan de la mente, de que ese proceso de pensar está relacionado con la mente. Bueno, una vez que entendemos entonces eso, pues nosotros podemos pensar en que realmente esas batallas que nosotros tenemos con algunos pensamientos que no son correctos, están sucediendo realmente en nuestra mente, ¿cierto? No sé si de pronto conocen un libro que se llama El campo de batalla de la mente, El campo de batalla de la mente, de Joyce Meyer. No sé si de pronto lo conocen. Es un libro muy bacano. No lo he leído completamente, pero sí en algún momento hice algunos devocionales con unas cositas que hay en el libro y es muy interesante. Y ahí precisamente se confronta
esto que sucede en nuestra mente con los pensamientos. Entonces, muy bien, entonces hay que aceptar que el verdadero campo de batalla que tenemos está en nuestra mente. ¿Y qué pasa con el pensamiento? Pues el pensamiento es una actividad que nosotros hacemos cada cuánto, todo el tiempo. No es una actividad que hacemos cada 4 días, ¿cierto? Es una actividad que hacemos todo el tiempo, en todo momento, en todo instante estamos pensando. Tú en este momento puedes estar pensando y estás hilando ideas de cómo yo estoy de pronto hablando, las definiciones de pensar, bueno, el pensamiento está relacionado con la mente me está hablando entonces de ese libro, ¿cierto? Como puede que de pronto te hayas distraído en algún momento y estés pensando pero en otra cosa, ¿cierto? Como, llegó la niña bonita que a mí me encanta. No, y aprovechando que ahorita que están vendiendo disque sándwiches los jóvenes, no, pues le va a comprar uno, claro, para conquistarla, ¿cierto? Entonces nosotros puede que estemos, bueno, no necesariamente pensando en el mensaje, pero estamos pensando, de alguna u otra manera estamos pensando. Entonces es muy importante que nosotros le prestemos atención a qué es lo que estamos pensando. ¿Por qué? Porque le dedicamos una gran parte de nuestra vida a sus pensamientos. Todo el tiempo estamos pensando. De hecho, hay un estudio que dice que aun cuando nosotros dormimos, sigue habiendo una actividad de pensamiento, ¿sí? Entonces, pues esta actividad es muy extenuante, cansa, y quienes de pronto aquí en algún momento de angustia se han sentido cansados, aún físicamente. Yo creo que en algún momento, ¿cierto? Algunos, si no somos todos. En algún momento nosotros pasamos por ese tipo de cosas, pero es importante entonces identificar en qué estamos pensando. Porque pues hay pensamientos como la tristeza, la decepción, la amargura. Ese tipo de pensamientos, pues, como la preocupación también, pues son inevitables que lleguen a nuestra vida. Es inevitable. En algún momento van a llegar, van a aparecer, pero lo que nosotros podemos hacer es resolver esos pensamientos, no permitir que ellos se instalen directamente en nuestra vida, porque eso ya es darles permisos y eso pues nos va a llevar a cosas malas. Entonces, quiero que vayamos rápidamente a Proverbios 23:7. Quienes tienen su Biblia, vamos a ver quién es la Biblia más rápida del oeste. Vamos a Proverbios 23:7. Y vamos a leer la primera parte, la parte A. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Ahí con eso pues podemos entender que en cierto grado nosotros, o la manera en la que nosotros actuamos y somos, en parte es influenciado por nuestros pensamientos, ¿sí? Quiero que quede eso claro porque la vida que nosotros tenemos hasta el día de hoy es en gran parte lo que nosotros hemos querido ser por nuestros pensamientos. Es decir que tú eres el chico o la chica que has querido ser basándote en tu filosofía de vida, en las cosas que piensas, en lo que quieres ser. Tú eres y yo soy ese estudiante, quizás ese empleado o quizás ese gran empresario que he querido ser gracias a lo que yo he pensado. Y si quizás esa persona que yo he sido no estoy como tan cómodo con esa persona que he sido, pues hay que cambiar esa manera de pensar para transformar eso que yo quiero ser, ¿sí? Es necesario. El cambio empieza por lo que nosotros pensamos, para que eso pues se refleje más adelante en nuestras acciones. Es decir que también hay que tener un poco de cuidado con lo que nosotros decimos, ¿sí? ¿Por qué?
Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, podemos decir, yo creo en Dios y yo tengo una enfermedad y yo creo, Él me puede sanar. Yo sé que Él puede sanarme y yo lo creo, ¿sí? Y lo estoy diciendo, lo estoy afirmando, pero internamente yo no lo estoy creyendo, ¿sí? Puede que de pronto esté aquí ese pensamiento de que sí, Él puede salvarme, pero no lo estoy interiorizando, ¿sí? Entonces eso se convierten en declaraciones vacías. Y es importante tener eso en cuenta, porque quizás esas declaraciones vacías las hacemos basándonos en esa filosofía de vida que nosotros hemos llevado, en la cual nosotros decimos cosas, pero no las aceptamos como verdades, ¿sí? Bueno, todo esto pues es lo que quiero hablar sobre pensamiento, ¿sí? Sobre el pensamiento que nos hace prisionero. Ahora, quiero contrastar, o no contrastar, sino de pronto hacer, digamos, alguna similitud entre una cosa pues que me sucedió en estos días y este mensaje. Primero es que, bueno, pues como ustedes de pronto saben, los que más me conocen, pues yo estudio administración de sistemas informáticos y digamos que durante este semestre pude estar un poquito más perfilado a colaborar dando monitorías y orientando algunos talleres. El último taller pues que tuve que dictar fue la semana anterior y trataba sobre ciberseguridad. Y lo que yo hablé de ciberseguridad ese día, había un laboratorio que se llamaba configuración de un cortafuegos, ¿sí? No sé si todos saben qué es un cortafuegos, pero pues ya más adelante, para quienes de pronto no lo saben, pues lo voy a explicar. Un cortafuegos, un firewall, básicamente es una herramienta digital que, digamos, de cierta manera se interpone entre un intruso y mi sistema, ¿sí? Impidiendo que haya un tráfico malicioso hacia mi sistema. Eso es básicamente un firewall, una barrera de seguridad, es eso. En palabras coloquiales, y de pronto no queda muy claro, es básicamente, pensemos que nuestra casa es una gran red de computadores, que allá hay una gran red de computadores, y en la puerta de mi casa yo pongo un guardia para que esté permitiendo el acceso de cierta información y para que él revise si esa información que va a entrar es buena o no, y si no es buena, simplemente no la deja entrar. Eso es un firewall, básicamente. Entonces, entendiendo eso, pues también hay que pensar en cómo son los ciberatacantes y qué es lo que un ciberatacante busca. Los ciberatacantes tienen dos principios o dos objetivos principales que tienen. El primero es suplantar identidad y el segundo es obtener dinero, mucho dinero, digamos rápido, ¿sí? Esos son los dos objetivos que tienen los ciberatacantes. Entonces los firewall impiden ese acceso de los intrusos, básicamente. Pero bueno, ¿yo por qué estaré hablando entonces de firewall y cosas de informática y si de pronto yo no entiendo tanto de eso, ¿cierto? Pues yo lo quiero llevar a que nosotros pensemos en quiénes diseñaron esos firewalls o quiénes diseñaron las máquinas, quiénes diseñaron los equipos, los computadores. ¿Quiénes? El hombre, ¿cierto? El hombre fue el que diseñó todo eso y el que lo creó. Entonces, como nosotros tenemos esa capacidad también de creación, pues nosotros de pronto creamos eso de cierta manera a nuestra imagen y semejanza, aunque esos equipos no se parezcan nada a mí físicamente, ¿cierto? Eso no me parece nada físicamente a mí, pero digamos que tiene cosas, tiene características, propiedades que pueden ser muy similares a mí. Como por ejemplo, pues lo primero porque se crearon las máquinas fue por hacer cálculos, para hacer cálculos. Entonces era para hacer algo que yo podía hacer, pero millones de veces más rápido, ¿sí?
Esa es nuestra diferencia con las máquinas. Entonces, ¿será que de pronto nosotros creamos esos firewalls precisamente porque hay vulnerabilidades en los sistemas y porque hay vulnerabilidades en mi sistema, en mí como persona, hay vulnerabilidades también? Y yo creé ese firewall porque necesitaba que ese tráfico tuviese alguien que lo detuviese o tuviese algo que lo detuviese. Quizás nosotros también necesitamos ese firewall, ¿ustedes creen? Ese cortafuegos. Yo creo que sí. Porque ¿qué pasa cuando me encriptan la información? Bueno, no sé si saben qué es encriptar también. Pero bueno, encriptar es básicamente que dejan los archivos ilegibles, ¿sí? Es un ataque, bueno, no es un ataque, pero es ilegible y si tú tienes una clave de descifrado, tú puedes ya entender completamente lo que había en ese archivo. Pero si no tienes la clave de descifrado, no se puede. Es eso. Entonces, ¿qué pasa si a mí me cifran mis datos, si a mí me cifran la información de mi equipo y yo no tengo esa clave de descifrado? Por algún ataque, puede ser, hay muchos ataques también, no quiero hablar tampoco de eso. ¿Qué puede suceder? ¿O qué sucede entonces si un troyano ingresa a mi computador? O un gusano, un virus, ¿sí? Va a corromper todos esos archivos que hay adentro. E incluso puedo perder esa información. Entonces es necesario que nosotros pensemos en ese firewall que puede funcionar para nuestra mente, ¿sí? Porque en nuestra mente ya sabemos que llegan infinidad de pensamientos, infinidad de cosas que de pronto nos agobian, que de pronto te están recriminando, que todo el tiempo te estás equivocando o que no eres capaz de cambiar, ¿sí? Ese tipo de pensamientos es necesario que haya un firewall que los detenga. Es importante. Entonces quiero que vayamos rápidamente a Efesios 6, versículo 11. Y nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vayamos al versículo 13, por favor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y vayamos al versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Quiero que regresemos al 11, por favor. Y aquí hay una palabra que me pareció pues importante de pronto resaltarla, y es la palabra acechanzas. Acechanzas. ¿Alguien sabe qué es una acechanza? Tentaciones, sí. Es una muy buena definición, muy buen sinónimo, porque acechanzas es una amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien. Esa es la definición. Entendiendo eso, pues nosotros entonces podemos hacer esa similitud en que las acechanzas pueden simular los virus en un computador, porque de cierta manera están camuflados y de pronto pasan desapercibidos, pero su objetivo es dañar, hacer daño. Quizás, no sé, quizás esos archivos que de pronto, o bueno, no esos archivos, sino esos pensamientos que yo he permitido que ingresen a mi vida, han ido cambiando pensamientos que eran buenos por pensamientos malos. Han cambiado quizás esa fe y esa creencia que yo tuve, ese primer amor que yo tuve con el Señor por lo que me está ofreciendo el mundo. Quizás está poniendo pensamientos de maldad
sustituyendo los pensamientos de pureza que había en mí antes. O quizás está quitando la verdad que yo creo de Cristo por las ideologías que me está vendiendo el mundo. ¿Qué pasa con esos pensamientos? No los podemos aceptar. Porque eso precisamente corrompe mucho más de ahí para adelante. Quizás eso ha mermado la fe en tu vida, en mi vida. Ha mermado el ingreso de esos pensamientos. La fe de creer que ya, bueno, el Señor puede sanar, sí, pero no creo que me sane a mí. O no creo que yo sea merecedor de ser sanado por Él, no. Yo creo que el Señor sí puede prosperar y prospera al hermano que lo veo juicioso en la iglesia, pero a mí no, yo no creo. Eso es lo que pueden hacer, eso es lo que puede estar provocando este tipo de pensamientos en mi vida. Que tú estés perdiendo valor en ti mismo. El versículo 13 de este mismo pasaje versículo 16, perdón, nos dice que tomemos el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque es necesario que apaguemos los dardos de fuego del enemigo, del maligno. ¿Y qué pasa? Pues entonces ya entendemos que es imposible detener esos dardos van a llegar. Lo mismo que les hablaba sobre los pensamientos de tristeza, preocupación, angustia, todo eso en algún momento va a llegar, eso no lo podemos negar. Pero sí tenemos un arma precisamente para resolver eso, para resolver esos pensamientos que llegan. Tenemos un sistema demasiado fuerte de defensa y ese sistema lo podemos encontrar en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Vamos a leer únicamente el 4 por el momento y nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es muy interesante cuando yo me ponía un poco a estudiar más a profundidad esta parte de la Biblia y el entender lo que habla de destrucción de fortalezas. Aquí Pablo, cuando nos habla de destrucción de fortalezas, específicamente con esa palabra, fortalezas, la palabra en griego a la cual él se refiere es okuroma, se pronuncia ojuroma. ¿Y qué son los okuromas? Básicamente el significado de okuroma es castillo, fortín, fortaleza. Esos son los significados de okuroma. Imaginen en este momento en sus mentes cómo es una fortaleza, cómo se la imaginan, de dimensiones pequeñas o grandes, muy grandes, ¿cierto? De pronto dirá que será fácil de ingresar a una fortaleza. Muy resistente, es muy resistente, una fortaleza es muy resistente. ¿Y qué otra característica de pronto? Sí, que son también para vigilancia. De hecho, pues muchas fortalezas han sido preparadas precisamente para eso, para evitar invasiones y estar atentos con fortaleza de ejército, para precisamente detener diferentes ataques. Pero en este caso, estas fortalezas de las cuales nos habla Pablo, pues son malas, ¿sí? Son malas estas fortalezas. Permitir que un okuroma se posicione sobre ti es permitir que una mentira llegue a tu vida y tú la aceptes como una verdad, ¿sí? Porque una vez que nosotros aceptamos eso, es muy difícil
derribar esas murallas. Y quizás eso es lo que nos está haciendo prisioneros, ¿sí? Lo que nos está impidiendo creer de verdad, lo que está impidiendo que esa fe suba, que esa fe aumente, es quizás ese okuroma. Y son muy peligrosos porque esos okuromas se levantan en nuestra mente, en nuestra mente. Y esto pues básicamente impide que nosotros podamos observar el poder y la mano de Dios actuando en nuestra vida o en un área de nuestra vida, ¿sí? Eso es lo que impiden los okuromas. Porque ya entonces, si yo pienso que yo nunca voy a lograr algo, es evidente que no lo voy a lograr. Si yo pienso que no soy capaz y que no voy a poder pasar esa asignatura que tanto me cuesta de la universidad, seguramente no voy a ser capaz. Eso sucede con todo. Nosotros debemos creer y creer que sí va a suceder, ¿sí? No solamente hacer declaraciones vacías. Porque ese tipo de pensamientos pues provienen del enemigo y empiezan a construir esos okuromas, empiezan a construir ese okuroma, esa fortaleza. Y eso irá apagando nuestra fe, nos irá alejando del Señor poco a poco, al punto de que perdamos completamente la libertad de movimiento y estemos totalmente encerrados sin poder hacer nada. Como anécdota, yo tengo un amigo en la universidad con el cual no hablo tanto, pero sí somos pues buenos compañeros y hablamos de vez en cuando. Y en algún momento tuvimos un tiempo libre y él me comentó que él era creyente. Y yo dije, qué chévere, qué chévere. Porque pues yo comúnmente, al menos en mi carrera o con las personas que yo hablo, muy pocas personas me dicen que son creyentes. Entonces pasó un tiempo y un día pues estábamos ya cerca de terminar el semestre, entonces el ajetreo de los semestres que ya al final nos empieza a consumir bastante. Y yo le pregunté, Nico, ¿cómo estamos? Y él me dijo, bien Dani, estresadito gracias a mi Dios. Estresadito gracias a mi Dios. Puede sonar gracioso, ¿cierto? Un poquito gracioso. Pero quizás en la vida de mi amigo puede que esté armándose un okuroma. Porque estamos pensando que Dios es el que pone ese tipo de cosas malas en mi vida, ¿sí? Que yo estoy estresado es por Él, según lo que me dijo. Y hay que prestar mucha atención a eso. Porque si Él es creyente, como me dijo, pues Él sabrá o conocerá de pronto algunas zonas de la Biblia donde nos habla cuáles son los pensamientos de Dios para mí. Dice la Biblia que son pensamientos buenos y no malos. O por ejemplo, pues vayamos a Salmos 55:22. Ojalá en Nueva Versión Internacional, por favor. Dice, bueno, vamos a cambiar, ¿sí? Nueva Versión Internacional. Bueno, pero nos dice, encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. ¿Será que de pronto él no sabía eso? ¿Cierto? Pero pues es importante que nosotros podamos excavar,
¿sí? Escudriñar como el Señor nos pide sus escrituras para entender verdaderamente los pensamientos que Él tiene para nosotros. O vayamos a Primera de Pedro 5:7. Nos dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y vayamos a Mateo 11, versículos 28 y 29. Nos dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprenderán de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Con estos 3 versículos, creo que podemos entender que Dios definitivamente aligera nuestras cargas, ¿sí? Que Él nos libera de todas esas ansiedades que se forman en nosotros, de todas esas preocupaciones. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a su palabra. No se me olvida nunca, eso me quedó pues muy marcado, en una prédica de Agus, que él nos decía que bien hacemos en estar atentos a su palabra. Y lo recalcaba mucho, bien hacemos en estar atentos. El Señor quiere eso. El Señor quiere que nos acerquemos a Él, que lo busquemos, que tengamos una intimidad con Él, que tengamos una común unión con Él. Porque Dios solamente tiene amor para darnos. Vayamos a Jeremías 29:11 y allí pues vamos a ver cuáles son los pensamientos del Señor para nosotros. Nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Él solamente tiene pensamientos de bien para nosotros. Debemos entender eso. Entonces ustedes de pronto se preguntarán, bueno, ¿qué podremos entonces o qué deberemos hacer con esos okuromas? Con esas mentiras o con esas fortalezas. Hay una solución y es que, y está en 2 de Corintios 10:5. Aquí vamos a entender qué es lo que el Señor nos dice que hagamos con esos okuromas, con esas fortalezas. Nos dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces aquí hay 3 cositas que de pronto podemos observar muy bien. Y primero es que dice, destruimos argumentos. Eso es lo primero. El Señor nos está diciendo que meditemos en ese okuroma, en esa falsa verdad. ¿Nos está diciendo eso? ¿O que de pronto que de alguna manera le saquemos provecho a eso? No, está siendo enfático y dice, destruyan esos argumentos. No los podemos contemplar. Él nos dice que los destruyamos. ¿Por qué? Porque eso se levanta contra el conocimiento de Dios. Esos okuromas, esas fortalezas que nosotros hemos permitido que se levanten en nuestra mente, es lo que precisamente nos impide entender a Dios o comprender su palabra o conocerlo realmente. Eso a mí, cuando lo comprendí completamente, me pareció muy fuerte, porque quizás yo también he permitido que se armen okuromas en mi vida, esas fortalezas que son muy difíciles de destruir. Y ese okuroma pues tiene algo muy característico y es que pues, se implanta en cada uno de nosotros
y de pronto nos impide a nosotros creerle muchas veces al Señor, que puede actuar en algún área de mi vida. O que Él puede hacer una gran obra en mí. Quiero que pensemos un poco en que el enemigo quizás muchas veces ha lanzado esos dardos, los ha lanzado, haciéndonos sentir mal, haciéndonos sentir culpables. Tú no vas a cambiar, tú no eres capaz, tú no eres digno, te condeno porque no eres digno. Muchas veces el enemigo lo ha hecho y eso nos encapsula en un okuroma. Y finalmente nos dice que llevemos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es la única manera. Jesús es el único que tiene el poder para derribar esas fortalezas, esos okuromas. Es el único. Y lo puede hacer en cada uno de nosotros, porque sabemos que Él no hace ningún tipo de acepción. Si en algún momento no te has sentido digno, piensa en que hemos sido salvos y ese es el regalo más grande que hemos recibido, la salvación. ¿Y qué nos dice Efesios 2, 8 y 9? Que nosotros la recibimos ¿por qué? ¿Por merecimiento? ¿Porque realmente hicimos méritos para obtener mi salvación? Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Es una dádiva de Dios. No es algo que nosotros hayamos merecido. Dice también la palabra de Dios que no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, entendiendo eso, no sientas que no eres digno. Nosotros podemos cambiar, pero debemos hacer ese primer paso de entregarle al Señor nuestra vida. Es lo principal que debemos hacer. Y para concluir este corto, pero espero que sea un poco sustancioso mensaje, quiero darte una recomendación, no como informático, sino como un amigo. Y te quiero recomendar que no desactives nunca tu firewall. No necesariamente en los equipos, ¿cierto? Sino que piensa en ese firewall que necesitas instalar en tu vida, que necesitas instalar en tu mente, para que esos pensamientos, cuando vengan, haya una muralla que absolutamente les diga, usted no pasa. Eso es lo que necesitamos. Y esa es la recomendación que yo quiero hacer en esta noche. Creo que el Señor nos habla que es necesario que derribemos esas fortalezas, si nosotros las tenemos aún en nuestra vida. Y que quizás nos han impedido muchas cosas, como por ejemplo, no sé, alabarlo en espíritu y en verdad. O quizás cuando nos dicen que estamos en alguna adoración y nos dice, si siente la libertad, levante sus manos. Y nosotros no lo hacemos porque realmente no sentimos esa libertad. Eso pueden ser okuromas. Pueden haber estructuras muy fuertes que se han armado en nuestra mente y que nos impiden ese tipo de cosas. Entonces necesitamos ser liberados de eso. Y finalmente, el Señor nos ha dado el armamento necesario para hacerlo. En estos versículos que mencioné, el Señor nos da el armamento necesario y nos dice que nuestra batalla no es contra este mundo, no es contra personas de carne y hueso, sino contra huestes espirituales de maldad.
que se pueden ver reflejados en nuestros pensamientos. Y para no desactivar tu firewall, te recomiendo que leas la palabra, que tengas una común unión con el Señor, que tengas tiempos de intimidad con Él, porque solamente ante su presencia esos pensamientos huyen. Solamente ahí. ¿Qué les parece si le entregamos al Señor esa palabra y le decimos que nosotros le creemos a Él, que creemos que Él puede obrar de una manera sobrenatural, que puede hacer grandes cosas en nuestra vida, y que si tú ya identificaste cuál es ese okuroma, pidámosle que Él lo derribe, porque Él lo puede hacer, únicamente Él. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos, solamente Él los puede derribar. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por un día más, Padre amado, porque tú eres bueno definitivamente, Señor. Porque en ti, Señor amado, hay misericordia, porque en ti, Padre Santo, podemos ver ese papá bueno, Señor, al cual podemos clamar, Señor, cuando tenemos dificultades, Señor, cuando nos equivocamos, Padre Santo, cuando estamos pasando por pruebas, Señor, por desiertos, cuando tenemos diferentes circunstancias, Señor, que quizás nos alejan de tu presencia. Son precisamente esos momentos, Padre Santo, que se convierten en oportunidades, Dios de la gloria, porque en los desiertos no escuchamos nada, Padre Santo, y podemos únicamente escuchar tu voz y acudir a ti, Dios de la gloria. Gracias te damos, Padre amado, porque tú haces, Señor amado, porque creemos, Dios de la gloria, que tú eres bueno y que tienes la capacidad suficiente, como lo cantábamos ahora, Señor. Tú bastas para mi vida, Señor. Yo solamente necesito de tu presencia, Padre Santo, para saber que hay cosas que tú vas a derribar, Señor, porque tu palabra me dice, Señor, que tú vas como poderoso guerrero frente a mí, Señor, frente a esas dificultades, Señor, y frente a todo aquello que me hace obstáculo, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por cada uno de aquellos que están en este lugar, Señor amado, porque creo que tú cubres sus vidas, Dios de la gloria, porque creo, Señor amado, que tú tienes un plan para ellos, aún para mi vida, Señor. Yo lo creo, porque es necesario que yo también lo crea, Padre Santo, y que no sean vanas repeticiones, o que no sean simplemente declaraciones vacías, Dios amado. Permite, Señor amado, que podamos ver tu gloria, que podamos ver tu majestad, Señor, cada día, que la podamos entender, Padre Santo, aún con las cosas mínimas de nuestra vida, Señor, que si no estuvieran, Padre Santo, sí veríamos una gran falta de ellas. Padre Santo, yo te doy gracias porque tu misericordia no cesa, porque tu misericordia es infinita, Señor, no se termina. Y porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has sustentado, Dios amado. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos que tú hayas abierto el entendimiento de cada uno de quienes escucharon esta palabra, Señor. Que hayas abierto sus oídos, Señor, y que en su corazón y en su mente, Padre Santo, se queden estas palabras, Señor. Que podamos derrotar, Señor, esos ocuromas que se han armado en nuestra vida, esas mentiras, Señor, que el enemigo ha traído. Llévatelas, Dios de la gloria, porque solamente tú lo puedes hacer, Señor. Ya sabemos, Padre Santo, que en nuestra mente hay un gran campo de batalla, Señor, en el cual nosotros debemos poner el pie firme, Padre Santo, y pelear con las armas que tú nos has ofrecido, Padre Santo. Esas armas que son para lucha, Señor, contra espíritus, contra maldad, Señor. Lo creemos, amado Señor, que tú puedes hacer algo grande en nuestra vida, Señor, y que tú puedes quitar, Señor, esa venda, esas ideologías, Señor, esos pensamientos malignos que solamente quieren corrompernos, Padre. No permita, Señor, que a la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre Santo, ingresen esos pensamientos.
No lo permitas, Padre Santo. Y aún quienes están en la transmisión, Padre Santo, cuídalos, bendícelos, protégelos, Padre Santo. Por aquellos que tampoco han podido regresar, amado Señor, también te pedimos por ellos. Y te pedimos, Señor amado, que esta palabra caiga como una semilla en la buena tierra, Padre Santo. Que no caigan espinos, que caiga en una tierra fértil, Señor, y que allí germine. Y que podamos entender, Padre Santo, que solamente de tu mano podemos acercarnos a ti, Señor, y entender tu verdad. La verdad de Cristo, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación. y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.